Sean todos bienvenidos a su podcast semanal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. La verdad es que como todos en el país saben, en El Salvador saben, es un tema que está en pleno apogeo, en plena boga. Y es el tema acerca del Bitcoin, acerca de la propuesta del presidente Bukele de hacerla de curso legal. Entonces consideré que era un buen momento, un buen tema para tratar en este podcast. Hay que aclarar, no voy a explicar en qué consiste el Bitcoin o cómo funciona o todas esas cuestiones técnicas porque desconozco realmente, y eso también es una advertencia para todos. Si van a buscar información acerca del tema, háganlo de fuentes reales, de fuentes informadas, no del tipo que dice que es mente de tiburón porque sabe un poco de criptomonedas, porque es un tema muy complejo. Entonces no es un tema para cualquiera. Hoy pues todo el mundo está opinando acerca del tema, que si son seguras, que si se van a usar para lavado de dinero. Ya vamos a tocar esos temas. Entonces, haciendo esa aclaración, comencemos. Lo primero que hay que decir acerca del Bitcoin es, como les decía antes, no voy a concentrarme mucho en qué consiste o cómo funcionan, porque nuevamente aclaro, pues yo realmente no sé mucho del tema. He visto un par de videos, he leído un par de artículos, no solamente hoy a raíz de esta situación, sino ya desde antes. Pero pues realmente es algo que yo comprendo muy poco. Ahora, lo que yo sí entiendo es que la novedad del Bitcoin, lo novedoso, lo diferente del Bitcoin en comparación a otra clase de divisas, llámese dólar, llámese euro, llámese yuan, es de que no está respaldada por un gobierno. Entendamos esto, un poco de historia acerca de qué es y cómo funciona el dinero. Como ustedes saben, en la antigüedad, hace mucho tiempo, la gente no tenía este concepto de dinero. Lo primero que se hacía, de las cosas más primordiales y primigenias que se hacían respecto al comercio, era el trueque, el intercambio. La gente intercambiaba productos que necesitaba por productos que ellos producían. Era una economía basada en el valor de uso. Es decir, yo que, por ejemplo, que cultivo papas, puedo intercambiarlo por leche que tú ordeñas. Entonces, más o menos así funcionaba el trueque. Luego empieza a funcionar esta medida de las monedas, que eran hechas de oro y de plata. O sea, su valor estaba intrínseco en la moneda. Es decir, una moneda de oro tenía su valor porque era de oro. O una moneda de plata, lo mismo. Entonces esa era la base de la moneda, eran realmente oro y plata lo que se usaba para intercambiar bienes. Se le asignaba un valor, cada producto tenía su valor en oro o en plata y así se intercambiaban. La mayoría de países empiezan funcionando de esta manera. Sus monedas están basadas en el oro, es decir, cada moneda, cada moneda de cada país pues tenía su respaldo en oro, y esto era así hasta hace más o menos unos 60 años, cuando, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en Estados Unidos cada dólar que se circulaba pues tenía, digamos, su respaldo en oro. Es decir, cada dólar que estaba en circulación pues tenía su equivalente en oro en las reservas de oro que el país tenía. Luego de esta situación, creo que fue más o menos por los 70, se quitó eso de que el dólar estuviera respaldado por el oro y empezaba a estar respaldado por
la estabilidad del país, por la creencia de que el dólar era fuerte, por la estabilidad de su economía y por la fortaleza de su país. Y ese era el respaldo del dólar, y es el respaldo del dólar, y es el respaldo de todas las monedas, todas las divisas que existen. Uno confía en el euro porque está respaldada por países estables, por economías estables, y de esta manera es que se le asigna un valor. Ahora, ¿cuál es el problema cuando estas divisas, digamos, no tienen su respaldo en oro, no tienen su respaldo en algo material? Se da lo que se llama la especulación. Es decir, ya esto libera a que los países puedan imprimir su moneda. Ya no tiene que estar respaldada en oro, simplemente está respaldada en la creencia, así, literal, la creencia de la economía que dicha moneda tiene valor. Entonces, como les digo, eso genera mucha especulación, eso genera inflación y eso conlleva a la hiperinflación. Es decir, cuando la moneda carece de tanto valor que se necesitan miles y a veces hasta millones para poder comprar productos. Y eso tenemos ejemplo, por ejemplo, en Venezuela, donde la moneda está tan desvalorada que los productos cuestan millones de bolívares. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las criptomonedas? Que la criptomoneda no está respaldada por un gobierno, no está respaldada por oro, sino que está respaldada nuevamente en la creencia que tiene valor. La única diferencia es de que no depende de un gobierno. Y la otra diferencia es de que hay un número finito de criptomonedas circulando. En el caso del Bitcoin, son 21 millones de Bitcoins los que pueden existir. Es decir, una vez alcanzados los 21 millones de monedas en circulación, en existencia, ya no van a surgir más Bitcoin. Esa es, se supone, la razón por la cual se puede evitar la especulación y se puede evitar la hiperinflación y la devaluación de la moneda, porque hay un número finito de ellas, que son 21 millones. Como les digo, o sea, eso tiene cierta lógica en el sentido de que, a diferencia del dólar, por ejemplo, que pueden seguir imprimiendo dólares, el Bitcoin no. Una vez se alcancen los 21 millones, ahí topa. Ahora, nuevamente, no está respaldada en nada, pues. O sea, no tiene un respaldo ni de un gobierno, ni de un metal precioso. Ahora, ¿eso es malo? Pues creo que no es que sea malo, pero creo que tiene la misma estabilidad que una moneda basada en un país. O sea, el dólar en algún momento puede caer y eso lo sabe cualquier economista, cualquier incluso persona que ha estudiado la geopolítica, sabe que en cualquier momento el dólar puede caer, sube, baja. Entonces la criptomoneda no es diferente en ese sentido y se basa en lo mismo, en la creencia especulativa de las personas y de la economía. Entonces, hace un par de días, al momento de grabar este podcast, el presidente Bukele dijo de que iba a presentar una propuesta de ley para hacer legal la circulación del Bitcoin, lo cual pues ha, como les digo, ocasionado muchas opiniones encontradas al respecto. Y para mí las más peligrosas son aquellas que están basadas en personas que critican o que apoyan dicha decisión basados exclusivamente en el hecho que el presidente lo dijo. Tanto aquellos que aplauden la decisión sin conocer realmente cómo funcionan las criptomonedas, como aquellos que se oponen a lo mismo basado en que lo propuso Bukele. Ambas propuestas para mí son peligrosas porque son ciegas, porque son miopes, porque son simplemente basadas en me agrada o me desagrada este presidente. Y creo que la propuesta debe ser
Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, porque creo que más de alguna persona lo ha dicho, especialmente en Twitter, que esto es una cortina de humo. Y sí quiero tocar el tema un poco más adelante de si esto es realmente una cortina de humo, que es posible. Es posible, según he visto yo, la manera en la cual el presidente ha actuado durante los últimos 2 años. Es muy posible. El presidente tiene como esta táctica de sacar una noticia polémica, digamos, controversial, y la oposición le sigue el juego, que es lo peor. O sea, se supone que debería ser una oposición inteligente, una oposición estratégica, táctica, y no, simplemente terminan siendo marionetas que el presidente les dicta el son y ellos bailan. Entonces, pero de eso, como les digo, vamos a tocar más adelante esa posibilidad. Pero ahorita hablemos de eso. Pues el presidente, como les decía, propone de que la moneda circule de manera legal. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir de que se va a eliminar el dólar, porque muchos andaban diciendo de que, entonces como está peleado con Estados Unidos, entonces, y sabe que le puede quitar los dólares, quiere que manejemos nuestra economía en Bitcoin. O sea, no va a pasar eso. Pues hace esta mañana, al día de subido este podcast, estaba revisando yo el valor del Bitcoin. Un Bitcoin vale más o menos $36,000. O sea, ¿se imaginan la fracción de Bitcoin que tendríamos que usar para poder intercambiar bienes de manera regular y diaria? O sea, imagínense, medio Bitcoin equivale más o menos a $18,000. Un cuarto de Bitcoin más o menos a $9,000. Un décimo de Bitcoin equivale a $3,600. Un 1% de un Bitcoin equivale a $360 más o menos. Es decir, te van a pagar con la décima de un Bitcoin, 2 décimas de Bitcoin. Nos estamos hablando de cantidades de $300, $600. Pues ya no digamos cantidades de cuánto de un Bitcoin es una cora o un dólar. O sea, no va a ser una economía basada en eso, pues. O sea, también la gente se deja llevar, y el problema es de que las redes son el perfecto lugar para creer cualquier tontera. Y bueno, eso era una de las cosas que la gente andaba diciendo. Otra cosa que la gente anda diciendo es, bueno, pero es que aquí la gente ni siquiera sabe usar los cajeros y ya van a andar usando Bitcoin. Nuevamente, la idea es de que pueda circular legalmente, no de que todo el mundo tenga que usarla. Pues al final mucha gente no lo va a usar. Yo diría que si se pone en práctica dicha propuesta de ley, la inmensa mayoría de personas no lo van a usar. Estaba leyendo, por ejemplo, de que ya hay lugares muy turísticos en la playa, en el área del Tunco, el Sunsal, que ya usan bitcoins para sus transacciones. Entonces, lo único que está haciendo esta propuesta es que sea de curso legal, es decir, de que pueda ser usada en transacciones de manera legal. Porque ahora, por ejemplo, si yo quiero ir, por ponerles un ejemplo, si yo quiero ir a comprar una casa y necesito y quiero pagarla, no lo puedo hacer con bitcoins, a no ser que la otra persona esté de acuerdo, porque no es una moneda de curso legal. Entonces la otra persona no está obligada a aceptar, a no ser que quiera. Esto se supone que haría que dichas transacciones fueran legales, y también que las transacciones del Estado salvadoreño, es decir, del país, también pueda usar el Bitcoin para transacciones ya internacionales, lo cual sí tiene un poco más de sentido. Pues como les decía, un Bitcoin vale $36,000, 10 Bitcoins son más o menos $360,000. 100 Bitcoins son
3.6 millones de dólares. Sí, ya en esas transacciones a esos niveles, pues claro, tiene sentido usar un Bitcoin. No en la economía salvadoreña del día a día de ir a comprar, deme 2 coras de tortilla, no. Entonces, eso, ¿verdad? Ese es lo que busca esa propuesta, pues. Ahora, que sea de curso legal, como les decía, no quiere decir que va a ser extendida su uso. Y para eso tenemos un ejemplo clarísimo en el país. Se supone, técnicamente, teóricamente, se supone que el colón sigue siendo de curso legal. Yo tengo entendido que la ley creo que se llama Ley de Integración Monetaria, si no me equivoco, decía de que no es que iban a sustituir el colón, entre comillas, sino que simplemente el dólar iba a ser de curso legal. Técnicamente el colón todavía es válido, pero si usted va al banco a decirle no me dé esos $100 en dólares, sino que déme 875 colones, dudo mucho que el banco se los dé. No lo va a hacer, no tienen. Yo tengo 20 años tal vez de no ver un colón en un banco, mucho menos en circulación, pues. Entonces, si usted va al banco a decirle, mire, no, yo colones quiero, no van a tener, no se los van a poder dar. No sé qué excusa les van a dar. Yo la verdad es que nunca he probado pedir colones en el banco, pero no sé qué les vayan a decir, como mire, no tenemos, no sé. O por ejemplo, si usted, digamos, que usted tuviera colones ahorrados y dijera, bueno, voy a ir a la tienda a comprar una Coca-Cola con estos 10 colones que tengo, dudo mucho que en la tienda se los acepten. Y eso que el colón es de circulación legal. Entonces también tenemos que entender de que entre lo legal y ¿cómo se llama esto? Entre lo legal y lo legítimo hay una gran diferencia. Lo legal es eso, lo que está en las leyes, lo que tiene respaldo jurídico. Eso es lo legal. ¿Cuál era la otra palabra? Ya me perdí. Y lo legítimo es lo que realmente se da. Entonces, lo legal es que el colón sea válido y lo legítimo es de que estamos dolarizados. Así de sencillo. Independientemente que la ley diga que ambas monedas circulan. Entonces también de que Bukele ponga eso en una propuesta de ley, al final pueda no tener ningún impacto en la vida del salvadoreño común. Para nada, porque pues no estamos para esa clase de, como les digo, de esa clase de transacciones en el día a día. Me imagino que habrá transacciones en las cuales sí tal vez pueda tener un poco más de sentido usar el Bitcoin, como tal vez comprar una casa, como tal vez comprar un carro, comprar un terreno, no sé, en esas cosas. Tal vez para hacerlo más accesible a personas, a turistas del extranjero que no manejen dólares y que tal vez se sientan más cómodos manejando Bitcoin. Como les decía, hay áreas en la playa que ya lo hacen, pues. Entonces, tal vez en ese sentido pueda tener alguna clase de uso, pues. Ahora, entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer esta propuesta? Aquí hay dos opciones. Si usted es una persona pro Bukele, va a decir de que es un intento del presidente de modernizar la economía, de impulsar el desarrollo, de traernos al siglo XXI, de que la economía salvadoreña pueda insertarse en un mercado mundial, más allá del intercambio de divisas, más allá del uso del dólar. Podría ser, no digo que no puedo ver el futuro, entonces no les puedo decir que no sea por eso. Esa es una opción, opción 1. Opción 2 es que sea una cortina de humo, que yo creo que es posible, y les voy a decir por qué. El presidente ha
muchas veces tomado decisiones muy estratégicas, muy tácticas, eso no se puede negar, en el cual tira una noticia polémica, como les decía, controversial, para ocultar otras cosas. Y le ha funcionado. Por ejemplo, cuando se aprobó el modificar cierta ley a la ley de imprenta, en el cual hacía pues que los periódicos tuvieran que pagar el IVA, en esos días de lo que se platicó fue de eso, de lo que la gente platicaba era de eso. Al menos la inmensa mayoría de personas platicaba de eso, cuando ese mismo día había pasado lo de ciertas modificaciones a la ley, especialmente de la CAP, que restringía el acceso a información en cuanto a compras de emergencia de parte del gobierno, que es algo, no quiero decir que corrupto, porque pues no tengo pruebas, pero al menos es sospechoso. Entonces, mientras la mayoría de personas estaba platicando de esto, también estaba esta ley, que fue estas modificaciones que fueron aprobadas. Y el problema es de que quienes hablaban de esta ley, de esta modificación a restringir la información acerca de las compras, era la oposición. Y el problema es que ahorita la oposición está desperdigada, está ¿cómo se llama?, difuminada en el espectro político. No hay realmente una oposición junta, una oposición unificada, esa es la palabra. No hay una oposición unificada, porque yo creo que en la oposición hay tres sectores. Está los partidos políticos. En este caso podemos poner a Arena, el FMLN y los demás partidos X chiquitos, que son los que están en contra, porque muchos de ellos han perdido poder, al menos poder político. Después, en el otro sector tenemos a los medios de comunicación, que muchos de ellos sí tienen financiamiento de estos partidos políticos, pero también muchos de ellos tienen esta táctica, digamos, de ser contra gobierno, porque les genera ganancias. Porque si suben ellos un artículo, si suben ellos un video hablando mal del gobierno, pues va a tener muchas vistas, va a tener muchos clics, tanto de los que están en contra del gobierno como de los que están a favor, aunque sea para criticarlos y para ofenderlos. Y eso lo podemos ver puedo poner un ejemplo muy claro. Recuerden, hace creo que un mes más o menos que cerró este espacio Focus del canal 33. Si ustedes van, por ejemplo, a su página de Facebook, o a su cuenta de Twitter, o a su cuenta de YouTube, y ustedes ven, por ejemplo, que todas las publicaciones, todos los artículos, todos los videos que no tienen que ver con la salida de ellos del canal, tienen muy pocas vistas. Tienen muy pocas. Tienen tal vez 5 likes, tienen tal vez un par de comentarios, pero esas publicaciones en las cuales culpaban a Bukele de que lo hayan sacado tienen muchísimas vistas, muchísimos comentarios, muchísimos likes, tanto de aquellos que los apoyan como de aquellos que están en contra de ellos y que los llaman vendidos, etc. Entonces, ser antigobierno, ser anti-Bukele, mejor dicho, vende, genera tráfico de vistas, pues. Y al final muchos de estos medios, especialmente los medios digitales, viven de eso, viven del tráfico de vistas, viven del clickbait. Entonces muchos de ellos, por cómo escriben, tienen un sesgo increíble anti-Bukele, pero lo hacen no tanto por razones ideológicas, sino que lo hacen por cuestiones meramente
publicitarias, meramente de ganancia, porque saben que si ellos escriben un artículo en contra de Bukele, van a tener muchísimas vistas, van a tener muchísimos clics, como les digo, tanto de aquellos que están en contra de Bukele como de los que están a favor, aunque sea para ofenderlos. Entonces, para mí este es el segundo sector, todos los medios periodísticos, digamos, entre comillas. Y tercero está la sociedad civil, aquellas personas individuales que están en contra de Bukele. Muchas de ellas, porque también eran militantes de otros partidos, otras porque simplemente el tipo no les agrada, y otras porque genuinamente consideran de que que Bukele es un peligro para la democracia, o que es un dictador, o que quiere acaparar todo el poder. El problema con esta oposición es que como les decía, están diseminados, no están unificados, y que tienden a ser extremadamente clasistas. Si ustedes ven, por ejemplo, una publicación X que tenga que ver con Bukele, a favor o en contra, van a ver, como les decía, mucha gente apoyándola, y la gente de oposición simplemente con críticas como: ay, es que el pueblo es ignorante, ay, es que el pueblo se vende por una lata de atún y por macarrones, ay, es que el pueblo lo engañan fácilmente porque es tonto. Entonces lo que hacen es aislar más, alienar más a la población. Porque lo que están diciendo es: hey, nosotros de la oposición somos los inteligentes, los iluminados, los que de verdad sabemos, como los despiertos, y todos los demás son tontos, y todos los demás los compran con macarrones y atún. Entonces eso lo que hace es alienar a las demás personas, porque creo que, no sé, muchos de ellos tal vez no necesitaron la ayuda alimentaria, pero la mayoría sí, la mayoría de personas lo hizo. Y lo necesitaba, independientemente fuera o no de nuestros impuestos, porque es claro que era de nuestros impuestos, pero aún así la gente lo apreció. O sea, recuerden de que muchos jamás han recibido nada directamente de ningún gobierno, pues, más allá de los calendarios y los vasos que llegan a dejar los candidatos en tiempos electorales, pues. Entonces yo no sé si es estrategia o tontera o estupidez de la oposición de querer alienarse y presentarse como los despiertos, como los inteligentes, como los intelectuales frente a todo el pueblo ignorante. No creo que les funcione y no creo que vaya muy bien. Hace poco pues estábamos viendo la presentación de la UCA de estos 2 años de gobierno, y pues es obvio pues que la aprobación que tiene Bukele es alta. Y lo dice la UCA, que no es que sean grandes amigos, pues nadie va a decir que la UCA fue comprada por Bukele, nadie va a decir que es que es parte de la maquinaria oficialista, para nada. Creo que la UCA es de los pocos centros intelectuales universitarios que puede al menos jactarse de un poco de independencia, pues, y de objetividad. Y hasta ellos, pues, creo que también ellos no podían ocultar o minimizar cuál era la situación, pues. Entonces, que esta cuestión del Bitcoin sea simplemente una cortina de humo, creo que es muy posible. Tenemos cosas como lo que pasó el 1 de mayo, ya hace más de un mes, en el cual pues se destituyeron a los magistrados de la corte, se cambió fiscal, y que sí, mucha gente todavía sigue diciendo como: hey, no, pero eso no fue legal, las decisiones de la corte o de la sala no tienen validez, etcétera, pero a la mayoría de gente ya se lo olvidó, y eso pasó hace un mes, y con esto mucho más todavía se les va a olvidar. Hace un par de días, por ejemplo, el Estado salvadoreño decidió romper su acuerdo con la OEA de seguir manteniendo las CICIES, centro anticorrupción, digamos, para investigar la corrupción, justificándose de que el exalcalde de San Salvador, el Ernesto Mason, había sido contratado como asesor de la OEA. Ahora,
Yo considero que sí fue una muy mala jugada de la OEA el contratarlo como asesor, porque tiene casos, tiene procesos abiertos, pero también no vamos a mentir que era una justificación, pues que al final yo creo que es como cuando uno está con alguien y ya no querés andar con esa persona, pero no sabes cómo cortarla, y de repente te peleas con esa persona y de la pelea, pum, sabes que ya no andamos. O sea, sí es a razón de la pelea, pero la verdad es que ya no querías andar con esa persona. Y yo creo que con esto del Estado salvadoreño y las CICIES era lo mismo. Creo que el Estado ya no quería estas CICIES, pero tampoco sabía cómo quitársela de encima, y la OEA les dio el justificante perfecto, contratando a Mason como asesor. Muy mala decisión. Pero bueno, el punto es de que a mucha gente se la está olvidando eso. Ahora esto, domingo 6 de junio, ahora la gente está hablando más de esto del Bitcoin que de esa cuestión de las CICIES. Y incluso yo, pues, te estoy hablando más. El podcast de ahora es acerca del Bitcoin y no de la renuncia del Estado a las CICIES. Entonces, creo que sí es posible de que pueda ser una cortina de humo. No me extrañaría realmente. Bueno, para decirles una cosa más chiquita, hace poco el presidente acaba de cambiar su descripción en Twitter, que creo que dice presidente de la República de El Salvador, y lo ha cambiado como una traducción al inglés de President of the Republic of the Savior, algo así. Y ahora eso es lo que está hablando la gente, de eso, burlándose de eso, haciendo chistes de eso. Ven, o sea, al final Bukele toca la canción y la oposición baila. En vez de estar, no sé, proponiendo otras cosas, no se dedican a eso, a seguirle el juego, a estar comentando de eso, a hacer memes de eso. Y la cuestión con los memes es que los memes minimizan una situación grave. Los memes normalizan una situación grave. Creo que el único tema válido que la oposición está manejando relativamente bien es la cuestión de los desaparecidos. Y manejándola, entre comillas, en el sentido que publican más y andan comentando y andan diciendo, bueno, pero es que sigue desapareciendo gente. Y la cuestión es de que caen también en este juego, porque aún con toda esa gente desaparecida, pues la tasa de desaparecidos es menor que en otros años. Y eso no lo dice el gobierno. O sea, no son estadísticas del gobierno, son estadísticas de Human Rights Watch, del Departamento de Estado de Estados Unidos, de otras ONG que no son ni por cerca amigos del gobierno, pues. Y hasta ellos mismos dicen en sus informes que la tasa de desaparecidos en El Salvador ha bajado. Lo que pasa es de que ahora se viraliza más cuando desaparece alguien, y también se viraliza cuando aparece, pues. Entonces, pero aún así ese es el tema que la oposición todavía puede manejar de manera bien, digamos, con cierta solvencia. Y claro, es el único tema en el cual Bukele no ha dicho nada, porque no se ha prestado, no ha caído, digamos, ante esta provocación mediática de la oposición. Y creo que ahí es donde la oposición está fallando, pues. Como les decía, no solamente alienando a la población, sino que también usando mal aquellos temas en los cuales ellos deberían llevar la delantera, pues. Yo creo de que alguien ponía, y es muy cierto, El Salvador es un país bastante antiintelectual. La mayoría de gente no cree en la educación. La gente ve, o sea, lo ve en el sentido de, sí, pero tanta gente estudiada y no gana bien. O ¿de qué te sirve estudiar si no vas a ganar bien? Entonces hay como este recelo ante el estudio. Y en parte es porque muy poca gente
tiene estudios. Entonces, que la oposición esté usando ese caballo de guerra de miren, pues sí, pero es que el pueblo es ignorante, entonces por eso es que les dan paja, por eso les mienten, creo que no es muy buena estrategia, pues. Porque acuérdense que la democracia y las elecciones tienen que ver también con la mayoría, no tanto con quién tiene la razón. Y las elecciones se ganan con votos, no con razones. Entonces, si nuevamente se van a elecciones, pues va a pasar lo mismo que pasó hace 2 meses, 3 meses, en el cual la inmensa mayoría va a seguir creyendo en este proyecto de Bukele frente a nada, frente al proyecto de nadie, porque no hay una oposición unificada, mucho menos una propuesta para contrarrestarlo. Ahora, yo sí considero que como salvadoreños, como ciudadanos que no tenemos nada que ver con ningún partido político, nuestra labor debe ser de apoyar lo bueno y criticar lo malo. Apoyar aquellas cosas que son buenas, que pueden ser beneficiosas, y también criticar aquellas que no sean de beneficio o que sean sospechosas. Porque realmente quienes tenemos la solvencia moral para hacer dichas críticas somos aquellos que no militamos y que no hemos militado en ningún partido, que es la inmensa mayoría del país. Por muy politizado, por muy polarizado que se encuentre el país, la verdad es que la mayoría de gente no milita y no ha militado en un partido. El problema es de que quienes más fuertes se expresan son quienes son militantes de un país, quienes quieren proteger sus privilegios por haber militado en un país, digo, en un partido, porque recordemos que mucha gente que ahorita está criticando al gobierno lo hacen desde puestos de gobierno que obtuvieron en el gobierno anterior. Mucha gente que ahora es gran opositora de Bukele, que están preocupadísimos por el autoritarismo de Bukele, que están preocupadísimos por la independencia judicial en el país, son gente que obtuvieron sus puestos porque eran militantes del FMLN, así de sencillo. Y saben que si en algún momento realmente Bukele llegara a tomar el poder absoluto, los van a quitar, van a perder sus puestos. Y eso es realmente lo que los motiva. Y nosotros podemos ver que eso es lo que realmente los motiva. Entonces, quienes realmente tienen la solvencia moral para criticar o apoyar al gobierno somos aquellos que no hemos militado en un partido, no nos beneficiamos de un partido y que no tenemos un puesto en el gobierno a raíz de un partido. Como les digo, que esa es la inmensa mayoría del país, pues, o sea, somos mayoría. Y por eso tenemos que estar pendientes. Y por eso esta clase de temas, como lo es la posible circulación legal del Bitcoin, tenemos que estar atentos para ver si vale la pena apoyarlo, para ver si hay que criticarlo, o para decir simplemente fue una cortina de humo. Y sí creo que es muy importante, como les decía al principio, que nos informemos del tema, porque al final yo no sé si las criptomonedas van a ser el futuro de la economía. Mucha gente dice que sí, no les sabría decir realmente. O sea, recordemos que Bitcoin es una de las tantas criptomonedas que hay. Hay otras que han surgido y han caído y han desaparecido. Bitcoin no es la única criptomoneda que existe. Entonces no les sabría decir si realmente este es el futuro, pues, de la economía. Muchos también hablan de que, pero es que se va a usar para lavar dinero. Hey, eso ya se hace, pues. O sea, sin las criptomonedas ya se lava dinero. Eso no tiene nada que ver con la divisa en sí, tiene que ver con los procesos en los cuales
la gente que lava dinero lo hace, pues independientemente lo haga en criptomonedas o lo haga en dólares o lo haga en yuanes o lo haga en euros. La gente que lava dinero porque es una cuestión de procesos, no una cuestión de herramientas. Entonces, pero sí creo que debemos entender en qué consiste. No porque vayamos a invertir en criptomonedas, no porque vayamos a usar las criptomonedas, pero yo considero que para dar una opinión a favor o en contra de algo, pues hay que tener al menos un poco de información, al menos saber lo básico, lo mínimo. Pero también tenemos que tener cuidado dónde nos informamos, cuáles son nuestras fuentes. Porque como les digo, ahorita Twitter está estallado de opiniones a favor y en contra. Y es un tema muy complejo. O sea, creo que lo primero que hay que hacer es despolitizar el tema. Es decir, quitarnos esta venda de que si apoyas la circulación de Bitcoin es porque sos pro Bukele y que si estás en contra de eso es porque sos de los mismos de siempre. Creo que lo primero es despolitizar el tema y ya después leer mucho, porque es un tema muy complejo. Y como les digo, debemos tener fuentes reales, fuentes de gente que sepa, de gente que ha estudiado el tema, de gente y estudiado en el sentido de, no sé, economistas, doctores en economía, gente que haya hecho tesis al respecto, pues no el tipo que porque invirtió $100 en criptomonedas cree que es un experto, no. O tipos de estos, como les decía, mente de tiburón, que creen de que la criptomoneda te va a dar independencia financiera, no. O sea, gente de verdad, pues, o sea, gente que sabe realmente y cuesta. Como les digo, es un tema bien complejo, pero creo que el primer paso, lo básico es despolitizar el tema. Una vez despolitizado el tema, podemos empezar a analizarlo. Porque si realmente Bukele pone esta propuesta en la asamblea, va a ser aprobada. Eso es un hecho. En la asamblea no va a haber debate de esta propuesta de ley. O sea, sí va a haber gente opinando, sí van a estar los diputados ahí opinando a favor y en contra, pero se va a aprobar. No existe una oposición que evite que se apruebe, se va a aprobar. Entonces, si se llega a presentar a la asamblea, quiere decir que se va a aprobar, quiere decir que se va a implementar, y ahí es donde los ciudadanos de a pie, como dicen, los ciudadanos comunes y corrientes, nosotros tenemos que estar pendientes de cómo se aplica esto, en qué consiste, qué se hace. Porque al final los beneficios o los daños de cualquier política estatal, de cualquier política gubernamental, de cualquier decisión del presidente, de cualquier decisión de la asamblea, nos va a afectar a nosotros, no al presidente, no a los diputados tampoco a la oposición, nos va a afectar a nosotros. Entonces por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes y por eso tenemos que estar informados. Porque como les decía, lo primero es despolitizar cualquier tema, cualquier decisión, cualquier cosa que haga el gobierno, hay que despolitizar primero esa decisión para poder abordarla de manera medianamente objetiva y tener una opinión crítica al respecto. Como les decía, cuando se deba apoyar una decisión del presidente, se va a hacer. Cuando se deba criticar una decisión, una acción o una omisión, también se va a hacer. Y eso es lo que yo busco con este podcast. Presentar una opinión mía, personal, de alguien que no se debe a nadie, ni al gobierno, ni a la oposición, ni nadie. No me paga Bukele, no me paga Simán, no me paga Soros. Eso. Y de que ustedes, mi fiel audiencia, pueda hacer lo mismo. Pensar críticamente. Porque eso es lo único que nos queda. Eso y votar. Son las únicas dos armas que tenemos. El pensamiento crítico y el voto. Nada más. Así que pues eso era lo que quería tocar el día de hoy.
Hoy domingo 6 de junio subiré el podcast. El día 8, 9 de junio estaría subiendo este mismo podcast, pero a YouTube. Así que si están oyendo el podcast en estos momentos, el podcast se sube a la plataforma tanto de Spotify como de Apple Podcast, varias plataformas de podcast. Se encuentra su podcast favorito. Creo que la mayoría lo oye a través de Spotify. Así que ese es el link que voy a estar compartiendo, pero está publicado en muchos: Google Podcast, Apple Podcast, hay muchas plataformas. Y en YouTube, como les decía, el video, si están viendo o oyendo este podcast en YouTube, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Tratamos de subir video todos los viernes acerca de diferentes temas, y el día miércoles el video acerca del podcast y el domingo el podcast. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, siempre pues estamos leyéndolo. Ahorita pues es un canal que había estado en espera, o sea, como pausado por un año, ya lo hemos retomado. Entonces está creciendo todavía un poquito, pero ahí vamos. Así que gracias por escucharme y nos escuchamos el siguiente domingo. Pasen muy buen día.